Bien, entonces, acá tenemos pasado en mi pizarrón virtual el enunciado del ejercicio. Así que tenemos el fragmento de código, de código que consiste en esta secuencia de tres instrucciones. Entonces, para probar la correctitud de esta tripla, de la tripla pre S1, S2, S3 post, ¿qué alcanza a probar? Bueno, a ver, entonces, recordando la definición, necesitamos que la precondición implique la precondición más débil de S1, S2, S3 con post como postcondición, ¿no? Es esta expresión que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿a qué equivale esto? Bueno, acá tenemos para calcular esta precondición más débil, tenemos una concatenación de tres instrucciones, así que vamos a tener que calcular tres precondiciones más débiles anidadas para poder resolver esta precondición más débil que tenemos que calcular. Entonces, ¿esto a qué equivale? A la siguiente, o sea, desarmando, aplicando tres veces el axioma 3 de secuencia, o sea, aplicamos el axioma 3 de secuencia una vez y nos queda que es la precondición más débil de S1 con postcondición que es igual a la precondición más débil de lo que queda de código, que es S2, S3 con postcondición post. Bien, y si continuamos este proceso una vez más con la parte que resalto en rojo, nos queda que todo esto es equivalente a calcular la precondición más débil de S1 con postcondición igual a la precondición más débil de S2 con postcondición igual a la precondición más débil de S3 con postcondición post. O sea, tenemos estas tres precondiciones que vamos a tener que calcular de adentro para afuera, o sea, desde esta de más adentro hacia afuera para obtener la precondición más débil final. Bien, entonces, primero, ¿cómo calculo? Voy a calcular E1, que va a ser, digamos, mi predicado intermedio E1, que va a ser igual a la precondición más débil esta de más adentro, pintada de violeta, que tengo que calcular. Bueno, ¿y a qué es igual a la precondición más débil de S3 con la postcondición post? Bueno, tenemos que aplicar la definición. Fíjense que en este programa las tres instrucciones son asignaciones, así que solo vamos a aplicar el axioma de asignación. Entonces, desenrollando esta definición nos queda que es la precondición más débil de la asignación b igual a aux más b sobre 2 y con qué postcondición. Bueno, la postcondición final del programa, que es que a es igual a a0 menos b0 y b es igual a a0 más b0 sobre 2. Fíjense que yo acá resalté esta aparición de b. ¿Por qué? Porque cuando haga el paso de reemplazar en todo este predicado por la expresión de la asignación, este pedazo del predicado es el que va a cambiar. O sea, esta b va a ser reemplazada por toda su expresión aux más b sobre 2 cuando pase el siguiente paso de la demostración. Entonces, ¿cómo se calcula la precondición más débil de esta asignación? Bueno, recuerden que necesito pedir que esté definida la expresión que estoy asignando y además tiene que cumplirse la postcondición Q que tengo acá con el reemplazo de la variable que estoy asignando por la expresión. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que esto es igual, aplicando el axioma 1 de la asignación, tiene que estar definida la expresión aux más b sobre 2, y luego, bueno, a es igual a 0 menos b0, esa parte del predicado no cambia, y la b se reemplaza por aux más b sobre 2, que tiene que ser igual a 0 más b0 sobre 2. Entonces, recuerden que para resolver def, fíjense que acá lo que nos va a quedar es que nos va a terminar quedando que def es true. ¿Por qué? Porque tiene que estar definido aux y definida la variable b, y recordemos que por defecto todas las variables están definidas, entonces esta parte es true. Entonces nos queda como predicado final lo que queda en violeta acá.
E1, o sea, la precondición más débil de S3 con la post, es el predicado que dice que A tiene que ser igual a A0 menos B0 y AUX más B tiene que ser igual a A0 más B0. Fíjense que acá hice la simplificación de que los dos lados de la igualdad estaban divididos por 2, entonces quité el dividido 2 y tengo una expresión levemente más simple. ¿Ok? Bien, así que ya teniendo la precondición más débil de S3 con post, ya puedo calcular como segundo paso la precondición más débil de S2 con E1 como postcondición, que es lo que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, pasado en limpio, ahora le pongo de nombre E2, que es la precondición más débil de la instrucción S2, con el predicado E1 que acabamos de calcular. Bueno, entonces de vuelta, desenrollamos la definición de asignación y nos queda la precondición más débil de A igual a A menos B, que es el pedazo de código que teníamos arriba, con E1, que era A es igual a 0 menos B0 y AUX más B es igual a A0 más B0. Acá de vuelta volví a pintar la variable A, que es la que se va a reemplazar en el paso siguiente de este cálculo que estamos haciendo. Entonces, por el axioma 1, esto es equivalente a ¿qué? A que tiene que estar definida la expresión A menos B, y luego, bueno, reemplazo la variable A por la expresión A menos B, y todo el resto del predicado queda igual, ¿no? A menos B tiene que ser igual a 0 menos B0 y AUX más B tiene que ser igual a 0 más B0. Perfecto. Entonces, def de A menos B, recuerden que va a terminar siendo true, porque basta con que estén definidas A y definido B. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, nos queda el predicado de que A menos B es igual a 0 menos B0 y AUX más B es igual a 0 más B0, y esa es la expresión 2. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora pasamos, una vez que calculamos E2, tenemos que hacer el cálculo de la última weakest precondition, que sería el paso 3, en el que calculo E3, que es la weakest precondition de la sentencia 1 con postcondición igual al predicado E2 que acabamos de calcular. Entonces, volvemos a desenrollar la definición de la precondición más débil, en este caso, que es de la sentencia AUX igual a con la postcondición E2. Acá volví a pintar AUX, que va a ser reemplazada. Y entonces es equivalente a que, bueno, de vuelta, tiene que estar definida la expresión A, que es la que vamos a asignar, y luego tenemos que reemplazar AUX por A en la postcondición que teníamos. Así que nos queda que tiene que estar definido A y que A menos B es igual a 0 menos B0, esto no cambia, y AUX es reemplazado por A, y nos queda que A más B es igual a 0 más B0. Entonces, definido de A, sabemos que es true para cualquier variable A, entonces este predicado nos queda que A menos B es igual a 0 menos B0, y A más B es igual a A0 más B0, y esta es nuestro predicado E3. Y E3 es la precondición más débil del programa completo, o sea, es la precondición más débil inicial que queríamos calcular. Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, el siguiente paso en nuestra demostración es mostrar que la precondición implica la precondición más débil, que en este caso es E3. Bien, ¿y la implica? Bueno, sí, la implica. ¿Por qué? Porque con A igual a 0 y B igual a B0, podemos mostrar trivialmente que A menos B va a ser igual a 0 menos B0. O sea, estas dos condiciones implican que A menos B va a ser igual a 0 menos B0 y que A más B es igual a 0 más B0 para cualquier A0 y B0 iniciales. Así que, casi trivialmente, la precondición que elegimos implica la precondición más débil. Por lo tanto, acabamos de mostrar que para este fragmento de código que teníamos y esta pre y postcondición, el programa es correcto.